Te comparto estas historias reales para que veas que Dios aprieta, pero que nunca ahoga, y que si estás atravesando una época complicada, muchas veces no es para castigarte más, no es para esforzarte más aún, pero sí es para que espabiles y para que cambies algo en tu vida. Y comienzo con la historia de Iñaki Astola. Iñaki tocó mi puerta en marzo de 2023. Él estaba jugando de suplente el campeonato de parejas de segunda división y después llegaba el campeonato individual de primera división. Él tenía contrato hasta final de temporada y en su mente solo había un pensamiento constante: o hago un gran campeonato individual o no me van a renovar. Y sin apenas tiempo para cambiar esa mentalidad que tanta presión le suponía a la hora de jugar, llegó el primer partido del campeonato, jugó y perdió. Y al día siguiente vino a la sesión de coaching y todavía recuerdo sus palabras para comenzar la sesión. Me decía: "Kantxan disfrutatuz ta jendeei eskertuz bukatu nahi dit, oroitzapen on batekin geratu nahi dit. Quiero terminar mi carrera deportiva de manera digna y agradecer al público todo el cariño que he recibido en estos años como deportista profesional". Estaba abatido mentalmente, desesperado, y aunque pueda sonar extraño, ese suele ser la mejor situación que se puede encontrar un coach para ayudar a un deportista, porque cuando un deportista ya no sabe qué más hacer, es cuando más dispuesto está a dejarse ser ayudado. Y tuvimos una sesión muy intensa, hicimos una limpieza profunda de todos sus objetivos, los resignificamos y los ordenamos. Y creo que salió de la sesión con 5 kilos de menos. Y los siguientes 2 partidos los jugó y los perdió también. Pero su sensación ya era distinta. Me decía: "Galdu indit, baina sentsazio onak eduki lehengo sentsazioak". Sentía que estaba volviendo a ser el que era antes él. Él había vuelto a ser él, a disfrutar a la hora de competir. Él había vuelto a ver la luz. Y llegó el verano y él comenzó a exhibir un gran juego y los resultados empezaron a acompañarle. En septiembre fue renovado gracias al gran verano que hizo y jugó en primera división el campeonato del 4,5 y llegó hasta semifinales. Después llegó el campeonato de parejas de primera división y fue nombrado el mejor peleador del campeonato. Después terminó como tercero el campeonato individual de primera división cuando el año anterior había sido eliminado en la primera ronda. Pero la historia no acaba aquí, porque en 2025 llegó a la final del parejas, llegó a la final del campeonato individual y a la final del 4,5 navarro. Y su situación pasó de estar pensando más en el qué será de mí después de mi carrera como deportista profesional a estar ilusionado, luchando contra los mejores y compitiendo cerca de las finales. Y en el camino hubo lesiones, hubo momentos difíciles, no fue un camino de rosas, pero gracias a la mentalidad que había construido, fue capaz de superar cada obstáculo en ese camino y ahora en 2026 ha vuelto a llegar a la final del campeonato individual, consolidándose como un buque insignia. Y para mí, lo más bonito de esta historia no son los resultados que Iñaki ha logrado, es que él volvió a disfrutar jugando a pelota, es que él ha vuelto a ser feliz, es que ha vuelto a sonreír, porque cuando tú recuperas eso, que es lo más importante, todo lo demás te empieza a llegar. Ahora te compartiré el segundo caso, el caso de Aitor Echeverría. Aitor llegó a mí desesperado porque no conseguía recuperarse de una grave lesión y ya se estaba replanteando dejarse el deporte. Iba a cada entrenamiento pendiente de una sola cosa: ¿cómo estaré hoy? ¿Me dolerá? ¿No me dolerá? ¿Podré terminar el entrenamiento? Y como toda su atención estaba puesta en el dolor, su mente permanecía en estado de alerta constante, aparecían las molestias y tenía que parar el entrenamiento, y después llegaba la impotencia, la frustración y las ganas de tirar la toalla. Pero el problema no era la lesión era algo que le había ocurrido en el pasado. El problema era que su mente se lo recordaba constantemente a la hora de entrenar y no era capaz de olvidarlo. Pero gracias al entrenamiento mental que realizó, dejó de pensar en la lesión y empezó a pensar más en sus objetivos, hacia adelante, en vez de estar pensando hacia lo que había ocurrido en el pasado. Volvió a recuperar la esperanza, la ilusión y la confianza de que todo iba a ir bien. Y actualmente está compitiendo a gran nivel y disfrutando de sufrir, pero sufrir por dar su 100% físicamente, no por estar con un dolor físico y estar constantemente recordando ese dolor. También me acuerdo de la golfista Clara Moyano. Llegó a mí después de vivir uno de los peores años de su carrera deportiva. Había perdido toda la confianza en sí misma y se estaba planteando dejar de jugar al golf. Trabajando juntos nos dimos cuenta de que el golf se había convertido en su vía de escape por un problema que tenía en una de sus relaciones personales. Estaba intentando olvidar con el deporte algo que le dolía en su vida privada. Trabajamos todas esas emociones negativas que estaba sintiendo, todos esos sentimientos que le llegaban desde esa área de su vida
y poco a poco Clara comenzó a sonreír, comenzó a sentirse bien en su día a día y a ser más feliz, y volvió al golf con otra energía, con más hambre, con más ilusión, y hoy vuelve a competir mostrando su mejor versión. Y para finalizar, quiero hablarte de Rubén Martínez. Rubén me contactó a finales de 2023. En aquel momento jugaba en primera división de la Liga Griega. Tenía 33 años y el entrenador no contaba demasiado con él. Eso le hizo empezar a preocuparse por su futuro. ¿Y si no tengo oportunidades de renovar? ¿Y si empiezo a prepararme para ser representante de jugadores? Pero esos pensamientos de preocupación no nacieron porque le había dejado de gustar jugar al fútbol. Nacían del miedo al futuro. ¿Qué será de mí? Por esa falta de autoconfianza en sí mismo. Pero en el fondo él quería seguir jugando. Él quería seguir compitiendo a gran nivel. Por eso trabajamos en su claridad mental de lo que quería realmente para su futuro, y después trabajamos en su autoconfianza para creérselo de verdad de que sería capaz de materializarlo, y realizó una segunda vuelta espectacular. Se convirtió en titular indiscutible, marcó goles decisivos y ayudó a su equipo a completar una de las mejores temporadas de la historia de ese equipo. Al finalizar el año tenía opciones para seguir compitiendo en primera división, pero tomó una decisión valiente: volver a casa, volver al Sabadell, y no para retirarse, sino para luchar para ascender a segunda división. Y este 2026 lo ha conseguido. Felicidades, Rubén, por no tirar la toalla y luchar por tus sueños. Y a ti que me estás escuchando, quiero decirte que si estás pasando por una mala época, si tu pasión se ha convertido en una carga para ti, te entiendo perfectamente, porque a mí también me ocurrió. También sufrí mucho por mi perfeccionismo, también sufrí por mi obsesión por lograr objetivos, y por eso quiero decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí antes. La solución no está en entrenar más, la solución no está en cuidar todavía más tu alimentación, la solución no está en exigirte más. La solución está en entrenar tu mente, en aprender a confiar de verdad en ti, en volver a sonreír, en volver a disfrutar, en volver a competir libre, porque cuando recuperas eso, recuperas tu mejor versión. Y espero que estas historias te hayan servido de luz, de inspiración y de esperanza, para que dejes de darle tantas vueltas a la cabeza y le hagas más caso a tu voz interna y empieces a entrenar tu mente seriamente, porque puede que estés mucho más cerca de volver a disfrutar de lo que hoy imagina tu mente. Wazen.